Entonces, como habíamos quedado en la clase anterior, vimos el modelo cliente-servidor desde el inicio, la parte más, este, Profe, disculpe, ¿sí está grabando? grabando, sí, Ok. sí, sí, sí. Entonces les comentaba que el modelo cliente-servidor como tal constituye un sistema de comunicación entre computadoras, en donde les mostraba en la siguiente diapositiva que la diferencia entre un cliente y un servidor es que el cliente normalmente ofrece una interfaz de usuario amigable, utilizable, para poder comunicar y hacer operaciones con diferentes datos que al final conforman un conjunto bueno, conforman información útil dependiendo del lugar donde se utiliza una aplicación. Por ejemplo, si estuvieran ustedes, o como el SIGA que utilizan para la universidad, ustedes tienen como cliente una interfaz donde pueden ver sus calificaciones. Si ustedes ven un listado, un historial cuatrimestre por cuatrimestre de sus calificaciones, eso es información. Un dato vendría siendo una sola calificación, pero eso por sí solo no tiene ningún valor, siempre y cuando obtiene valor, siempre y cuando se combine con más datos, ¿no? De ahí generamos la información útil. El cliente normalmente. Entonces, eso como parte del cliente, ¿no? Podemos tomar como cliente incluso también una computadora que abre esa interfaz de usuario. Para nosotros como programadores, vemos el cliente como una aplicación de interfaz gráfica que se comunica con los datos que provee el servidor. Para la arquitectura cliente-servidor, el cliente es una computadora con pocos recursos computacionales, por ejemplo, memoria RAM suficiente para que el equipo arranque, procesador sencillo, teclado y mouse básicos, ese tipo de cositas, ¿no? En la arquitectura cliente-servidor se maneja como cliente una computadora o un punto de acceso donde el usuario tiene interacción con un programa, ¿no? Con una interfaz gráfica. El servidor, por otro lado, gestiona los datos, los transfiere, los mueve, agrega funciones de control y de seguridad. Es quien se encarga de que toda la capa de datos, toda la información, toda la base de datos y todos los recursos importantes que hacen o que valga la pena guardar para una o varias aplicaciones, pues sean transferidos y gestionados de una forma correcta. Entonces, ah, creo que copié estos dos. Entonces, eso me lleva a la nueva parte. Voy a procurar no tardar mucho, pero que sea lo suficiente. Vean esa imagen, es una computadora IBM muy, muy viejita. Hoy en día pareciera un servidor, pero realmente es una computadora central o un equipo centralizado, donde el objetivo de ese tipo de computadoras era tener un gran performance en cuanto a la calidad y potencia de sus componentes, es decir, un muy potente procesador o incluso hasta varios procesadores, dependiendo si la computadora lo permitía. Em, Mucha memoria RAM, vaya, recursos en exceso, ¿no? Que no le servirían a un usuario convencional si no estaban hechos para alojar todo tipo de recursos. Por ejemplo, tenían gigas y gigas de almacenamiento, diferentes unidades de estado sólido, discos duros, lo que ustedes vean, y se vuelve un equipo excesivamente grande que lo que ofrece es un alto rendimiento para aplicaciones. Normalmente en este tipo de computadoras se guardaban tanto la base de datos como los archivos que generaban, ya sea imágenes, archivos de texto, archivos de Word, Excel, todo se guardaba ahí, además de toda la programación como tal, toda la configuración que se requería en ese servidor. Manejaba un sistema de archivos como tal para poder transferir esos documentos, y todo se manejaba en esa computadora. Normalmente es tan potente que tiene un soporte muy grande a múltiples usuarios simultáneos, pero ese tipo de computadoras centrales obviamente se vuelve muy cara, muy difícil de mantener
Y imagínense para respaldar toda esa información. Normalmente ese tipo de computadoras hoy en día ya no se utilizan por su alto coste y además pues son difíciles de mantener con el tiempo a pesar de las ventajas que nos puedan proveer. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio de paradigma o de, o, ¿cómo se le puede llamar? O de innovación que se realizó en su momento fue mantener computadoras dedicadas. Digo, no necesariamente se tienen que ver de esa manera. Todo lo que está ahí en esos cuadros gigantes son como tal racks de computación. Son estos anaqueles gigantes de fierro para colocar todo tipo de cableado, servidores y todo esto, pero independientemente se vean así o así, pueden ser computadoras centrales o dedicadas. ¿A qué vamos con con las computadoras dedicadas? Déjenme marcarles dónde están las computadoras en este punto. Si bien en la diapositiva pasada podían ver el equipo gigantesco, estos de aquí son los equipos dedicados que se tienen. Ujú. Estos no son y esto tampoco. De hecho, estas son fuentes de poder acá abajo. Puede ser que aquí incluso en la parte de abajo existan otros servidores, bueno, otras computadoras dedicadas, ¿vale? Así es como los pueden identificar. Vamos a borrar todo esto. Son cajoncitos, ¿no, profe? Son algunos que son chiquitos, como cuadros. Exacto. Son algunos chiquititos. Son como cuadros precisamente, están fabricados no de una manera tradicional, sino de una manera específica para entrar en estos racks, apretarlos y que funcionen también incluso como algunos son hasta deslizables, ¿no? Lo han podido seguramente ver en películas o si alguien ha tenido la oportunidad de estar en un lugar donde se muestran, donde tienen este tipo de configuración. Incluso la universidad tiene ahí en el puerto un site donde mantienen, de hecho tienen dos racks, entonces pues por ahí se puede notar. Además de los equipos dedicados, tienen otros tipos de aparatos de telecomunicaciones pero bueno, eso es otro rollo. ¿Cuál es la ventaja de los equipos dedicados? Que se enfocan a mantener servicios específicos. Por ejemplo, hay servidores, bueno, hay equipos dedicados, que ahora ya son servidores dedicados también. Servidores son si ofrecen la gestión de algún servicio, vaya. Si son equipos que solamente van a trabajar de manera independiente, pues son equipos dedicados, pero para algo específico, que no gestionan o no lo transmiten, no transmiten ese tipo de servicios. Pero normalmente son o se le conocen como servidores dedicados. Normalmente puede ser que en este servidor que les estoy marcando acá no exista otra cosa más que la gestión de la base de datos. Y yo sé que tal vez podrían pensar que eso es excesivo para un único servidor o una única computadora. Si bien ustedes pueden programar una aplicación y tener la base de datos dentro de su mismo sistema, dentro del localhost, pues sí se puede porque bueno, la tecnología lo permite, pero ¿qué pasa cuando esa base de datos tiene que ser accedida por millones de personas? No lo puedes dejar en un equipo, o sea, ni siquiera en su propio equipo, en su propia laptop, que es de desarrollo para empezar, sino que tienen que manejar una infraestructura en donde un equipo dedicado se encargue de gestionar de la manera más segura, robusta y configurada posible la base de datos. Y eso es lo único que ese servidor va a hacer. De hecho, hay otros tipos de equipos dedicados que lo que se encargan es de gestionar los otros equipos. Por ahí me tocó ver una vez el sistema de configuración de Windows Server 2019, creo, 2016 en adelante, que permite gestionar un montón de servidores donde cada uno tiene un rol específico, ¿no? Eso mismo se puede hacer incluso con Linux, digo, es un poquito más manual, pero se puede realizar perfectamente. La idea es que, si bien tenemos aquí un servidor dedicado para la base de datos, también vamos a tener un servidor o un equipo dedicado para el sistema de archivos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sistema, digo, en el servidor o en el equipo dedicado para
la base de datos, vamos a tener un gran procesamiento. Un momentito, por ahí ve que alguien se unió. Ajá. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Entonces, a ver, vamos a regresar acá. Entonces, sí les decía, ¿cuál es la diferencia entre estos dos equipos dedicados? Uno para base de datos y otro para el sistema de archivos. Que para el sistema de archivos vamos a buscar tener componentes específicos y configuraciones específicas para que nos permita trabajar. A nivel de componentes es lo más fácil de identificar porque la diferencia entre los dos es que para mi equipo dedicado para el sistema de archivos voy a tener una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento, ya sea discos duros, que son los que mantienen por más tiempo, bueno, tienen más tiempo de vida que los discos de estado sólido. Entonces, ya sea que tengan varios teras de almacenamiento, a diferencia de su otro equipo de base de datos, en donde este último tiene un procesador mucho más potente. Entonces ya desde ahí pueden ver que la selección de piezas y de componentes se enfoca a algo específico y además la configuración es específica, porque también se tienen que conectar entre sí y se tienen que conectar con un equipo dedicado a gestionar todos los otros equipos, ¿no? Entonces, hay uno específico que se encarga bueno, hay uno que puede apoyar para el procesamiento, sobre todo si están trabajando, por ejemplo, con video en vivo, con streaming de video. Entonces debe de haber un equipo o varios que se encarguen de gestionar todo ese procesamiento en video a través de tarjetas de video, ¿no? Ese proceso específico, pues, se tiene que hacer con esos componentes. Entonces, la combinación al final de estos equipos dedicados generan arquitecturas más robustas, mantenibles con el tiempo. De hecho, ya dependiendo bueno, lo vuelven escalable. Ahorita les puse un rack que pues sí vale mucho dinero tener ese rack ahí estable, pero no se compara, por ejemplo, con las granjas de equipos dedicados o servidores que tienen las compañías más grandes, ¿no? Donde incluso hasta pueden reconocer por medio de inteligencia artificial si uno o varios equipos dedicados para almacenamiento ya tiene problemas de escritura o lectura en uno de sus discos y pueden detectarlo a tiempo, pueden hacer un respaldo automático y con un brazo robótico sacar ese disco, ¿no? Cambiar el procesador, cambiar la pantalla de algún equipo. Entonces, esa es la forma en la que ahorita se trabaja de gran nivel. Pueden tener, por lo pronto, ahorita ustedes que tienen su equipo de trabajo, es como una computadora central donde se hace todo. Si ustedes van a crear aplicaciones que lleven base de datos, pues ahí lo tienen. Que van a tener una interfaz gráfica, pues ahí lo tienen. Todo lo van teniendo en un equipo centralizado, pero conforme el proyecto va generando más importancia, se tiene que mantener una seguridad, se tiene que ver la manera de escalar con el tiempo, pues bueno, se van generando estructuras o arquitecturas con equipos dedicados o servidores dedicados, ¿sale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Chavos. No, todo bien, todo entendido. Bueno, Todo bien. bueno, por ahí hay una parte que les especifica acerca de la conexión libre. Esto es algo bastante sencillo y antiguo porque cuando las computadoras comenzaron a existir antes de que se procurara la interconexión de información. Ok, cuando... era ocultar. Hace mucho tiempo cuando las computadoras
ya comenzaban a ser como un equipo personalizado, bueno, una PC, una computadora personal. No se había planeado un modelo de comunicación entre equipos. Por lo tanto, la información que proporcionaban tenía dos tipos de salida, ya sea por pantalla o por impresora. Y la entrada del programa era a través de la ranura que están viendo ahí en ese equipo. Se metía un disquete cuadradito, se introducía el programa. Digo, esto estamos hablando de una generación específica de computadoras, pero estamos también hablando del punto anterior a la intercomunicación. Entonces, toda la información que se trabajaba en ese momento era de manera independiente. No había una forma de comunicar directamente una computadora con otra, y mucho menos sus datos, ¿no? Que a final de cuentas esa es la intención. Entonces todo el trabajo era centralizado, por eso se llama de conexión libre, porque no tiene ningún tipo de conexión más que con sus periféricos de salida, la pantalla y la impresora. Entonces, todo el trabajo era autónomo en este tipo de equipos, hasta que se empezó a trabajar con el cómputo a través de la red, y hasta donde yo sé, han visto ahorita en redes tipos de redes, de hecho, tipo de redes LAN, WAN. Bueno, esas redes fueron precisamente creadas para eh, poder intercomunicar los datos, hacer que viajen de punto A punto B, y puedan, ya sea que el punto A los genera, se mandan al punto B, el punto B los transforma o los procesa y devuelven al punto A, o incluso lo mandan a otro punto, ¿no? Ustedes ya viven en una em, pues en una infraestructura de este tipo, yo creo casi desde que tienen memoria. Sí han visto evolucionar las computadoras, porque, eh, porque pues yo sé, pues yo sé cómo lo han visto ustedes, yo también lo he pasado, y veo que eh, toda esta evolución, pues no ha sido ¿cómo se le puede llamar? Bueno, a lo que voy es que ustedes ya están acostumbrados a este tipo de cómputo, ¿no? Cómputo a través de redes. Supongo desde pequeños han visto que ya tienen un módem de teléfono o cositas así. Entonces, independientemente de la calidad que tenían, pues ya tienen la, la facilidad de la intercomunicación entre equipos. Yo también desde que me acuerdo ya existía. Entonces, em, ese es el punto, ¿no? Aquí los datos viajan a través de las computadoras, y todo es a través de conexiones, ya sea por medio de una red local o una red externa, como podría ser Internet. ¿Sale? Vamos a pasar a lo siguiente. Que eso mismo nos lleva al tema de los protocolos de comunicación. Yo espero, de verdad espero que esto lo vean mucho con el maestro Castillo, siempre y cuando esté dentro de sus temas. Eh, pero yo creo que sí lo van a ver. Y nada más les quiero dar también un aporte extra del que el maestro les va a dar. Entonces, para empezar, hablando de protocolos de comunicación, hay que definir el tema de protocolo, que como tal es un conjunto de reglas de formalidad, así se especifica un protocolo. De hecho, hay protocolos no solo de comunicación en red, sino cuando ustedes van, por ejemplo, a un evento importante, hay que seguir un protocolo, ¿no? Un conjunto de reglas de formalidad, que en este caso rigen, en el caso de los protocolos de comunicación en red, rigen el actuar de la transferencia de información. Es decir, si yo quiero pasar de mi computadora, o imagínense aquí ahorita con la transferencia, digo, con la comunicación en tiempo real en Google Meet, yo estoy pasando información con voz y video a través de Internet hasta sus computadoras. Bueno, toda esa información, sea en el formato que sea en video, sea en texto, sea en audio, lo que sea, todo eso tiene que viajar a través de distintos protocolos. De hecho, no solo existe uno. Deben de viajar por diferentes capas de comunicación, y entre cada capa existen
conjuntos de reglas específicas, es decir, protocolos. Cada vez que alguien manda o recibe información, está transfiriendo esa información a través de múltiples protocolos que nos indican cómo estos datos, cómo esta información va a viajar. ¿Sale? Entonces, para empezar, estos protocolos se dividen en distintos niveles dependiendo del modelo de comunicación. El más estudiado hasta la fecha es el modelo OSI o el Open System Interconnection o el sistema de conexión de sistemas abiertos. Yo sé que tal vez el nombre y todos estos como que de repente cuesta entenderlos, pero o acordarse, perdón, pero lo importante es entender qué es lo que qué es lo que está pasando aquí. Para empezar, tienen que ver que los protocolos de comunicación de redes se dividen en 7 capas distintas. Ahorita estamos enfocándonos al modelo OSI. Ujú. El modelo OSI especifica que existen 7 capas de abstracción o 7 capas en donde la información fluye. Tal vez pareciera que, por ejemplo, cuando ustedes mandan un correo con su tarea, se envía en 2 segundos, 3 segundos y pasa casi nada. O sea, bueno, pareciera que no hay realmente tanto problema en hacer que esa información fluya. Pero estamos hablando de empresas multimillonarias que mantienen todo esto, o sea, todo su correo tiene que pasar por 7 capas de protocolos distintos. Y toda esa comunicación se está transformando, se está adaptando a estos protocolos porque nos especifican cómo debe de funcionar. No es que viaje por todos, pero sí por los que manejan específicamente esa tecnología. Entonces, a pesar de que, no se parece que su correo pasa en 2 segundos y que no sucediera nada detrás, realmente por detrás está viajando esa información a través de 7 capas distintas. Entonces, por ejemplo, en el primer nivel, déjenme minimizar esto tantito. Ok, ahí está. En el primer nivel tenemos, o la capa 1, es el nivel físico, como tal, que especifica físicamente cómo es que se comunican los datos. Aquí podemos ver el tipo de cableados, ¿no? El cableado más conocido es el cableado UTP, con el que lo abren y hay 8, no sé si lo han visto, que abren el cable de red, el que viene ahí el amarillito de Telmex o los que se compran para comunicar las computadoras. Ese tipo de cable es UTP, ¿no? Ese cable UTP mantiene el protocolo UTP, ¿no? Porque especifica qué es lo que va a tener y cómo va a funcionar la comunicación. Pueden haber de distintas categorías, como lo pueden ver ahí, o antes, hace mucho tiempo existía, bueno, de hecho todavía existe, todavía se utiliza el cable coaxial. Si alguien tiene Dish o BTV o algo así, alguno de estos operadores de televisión, pueden ver que existe un cable donde tiene como una rosquita y al final tiene un puntito, bueno, como un hilito, un pequeño fierro muy delgado que se conecta al dispositivo y se tiene que enroscar. Ese cable internamente se le llama coaxial, es básicamente un cable de cobre gigantesco con un pequeño cable más pequeño de cobre, por donde también viaja información. Pero el estándar, o bueno, el protocolo en este caso, es que el coaxial tiene configuraciones específicas y no me voy a meter en cada uno de los protocolos porque sería un caso de no acabar. Yo mismo no conozco muchos protocolos, incluso de los que conozco no me los sé al 100% porque realmente son muchísimos. Ahí nada más son ejemplos en cada una de las capas, pero sí son bastantes. Yo, por ejemplo, les podría decir que el protocolo para el cable UTP funciona de una manera específica, pero yo sé que tiene otros usos e internamente funciona con configuraciones muy específicas que incluso yo no tengo estudiadas, pero para lo que sirve, pues sí lo sé utilizar, ¿no? No digo que sea lo correcto, pero por ejemplo, si alguien, digo, nosotros debemos de entenderlo o entender lo suficiente como programadores de software, porque si queremos mantener una aplicación robusta con arquitectura cliente-servidor, debemos de saber que cada vez que mandamos y recibimos información va a pasar por estas 7 capas sí o sí. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Bueno,
para ese, y bueno, algunas partes son programables. Algunos de estos protocolos ustedes los tienen que programar, obviamente. Pero a eso es lo que voy, ¿no? Si nosotros estudiáramos, por ejemplo, la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, este sería nuestro foco de atención y conocer todos esos protocolos sería prioridad, ¿no? Y esas configuraciones internas. Pero por lo pronto, pues no nos, eh, no nos compete esa parte. Entonces les decía, la capa uno es el nivel físico, el tipo de comunicación o cableado con el que se va a realizar. Por ahí tenemos cable de par trenzado, microondas también. Las microondas son también un protocolo de comunicación, la radio, el cable de fibra óptica, bueno, toda la comunicación que podría considerarse física, ¿no? ¿Por qué también las microondas se consideran comunicación física? Porque no quiere decir que al ser, que al no llevar, bueno, sí transmiten de alguna manera información por el medio físico, ¿no? Pero por la física del mundo real, por las ondas o las frecuencias de la radio y todo este tipo de cosas, eh, son señales analógicas que a final de cuentas son físicas, son parte del mundo físico, por lo tanto también se consideran dentro de la capa física. Este tipo de señales, por ahí deben de tener una materia, no sé si ya lo han tenido, de sistemas digitales y sistemas analógicos, por ahí se puede explicar mejor esta parte, ¿no? ¿Por qué no metemos aquí el Wi-Fi y todo eso? Bueno, porque es otro rollo. Pero para comunicación de información es a través de normalmente este tipo de cableados, ¿no? Después tenemos el nivel, luego la capa 2 que es el nivel de enlace de datos. Aquí, una vez viajada la información a través del nivel físico, hay que especificar qué tipo de protocolo utiliza sus dispositivos, qué tipo de protocolo utilizan para poder hacer que esta información viaje eh, por medio de la entrada de datos o la entrada a su dispositivo. Por aquí podemos ver de las más comunes. Si yo, por ejemplo, manejo un cable físico UTP, me voy a conectar por el protocolo Ethernet, que es el que ya especifica cómo es que va a funcionar y cómo va a entrar la comunicación a mi dispositivo. Y normalmente existe un puerto en su computadora con un puerto Ethernet específico, o sea, ya viene configurado. Hay diferentes tipos de configuración, por ejemplo, tenemos Fast Ethernet y Gigabit Ethernet para diferentes tipos. Existen diferentes protocolos porque también la diferencia entre estos vendría siendo la cantidad de transferencia de información, ¿no? Como esos existen un montón. Luego tenemos a nivel de red, cuando la información ya entra a nivel físico y después se especifica cómo va a ser el enlace de datos, se tiene que ver ahora a nivel de red cómo es que va a funcionar. Dense cuenta que hoy en día ya no funcionamos con una conexión libre, ya todos los equipos están interconectados, por lo tanto existe una capa nivel de red que especifica o te tiene que identificar como equipo dentro de una red. Por eso es que existe el protocolo IP y tiene dos versiones, versión 4 y versión 6, donde el protocolo IP, por decirlo de alguna manera muy rápida, es tú identificarte por medio de una dirección IP, del protocolo IP, qué computadora eres en tu red local. Hasta ese punto, pues eso creo que ya todo el mundo lo sabe hasta la parte básica. El protocolo IP es algo muy común, pero como pueden ver, existen otros tipos de protocolos que incluso yo ni siquiera conozco, ¿no? Teniendo la capa 4, una vez teniendo identificado cuál es tu equipo dentro de una red, ahora si queremos transportar esa información, vamos a ver cómo es que podemos transformar cómo podemos transportar, perdón, ese tipo de información. De los más comunes protocolos de transmisión es el protocolo TCP y el protocolo UDP. Les digo, meterse en esos protocolos uno por uno, pues sí es bastante tardado, pero pues es la idea, ¿no? A nivel de sesión, uno de los más conocidos es el protocolo SSL, que es una capa de seguridad. De hecho, por ahí se venden hasta los equipos o cuando ustedes compran un dominio en internet, les venden
ese tipo de certificado de protocolo SSL, donde también les permite poner en su navegador, en su sitio web, el protocolo seguro, ¿no? Al tener el certificado SSL, donde se especifica que la comunicación va a ser segura, ya tienen el candadito ahí en su sitio web. A nivel de sesión, pues hay que conformar toda esa información transportada, se tiene que ir gestionando de una manera muy específica. Luego tenemos el nivel de presentación. Este es de los niveles que yo personalmente menos estoy involucrado por ahí, pero bueno, básicamente especifica cómo se va a presentar de manera interna la información. Y por último, el nivel de aplicación, que pues ya es realmente eh, el último punto de comunicación de computadoras, bueno, de punto A a punto B. Por ahí tenemos de los protocolos más comunes, el protocolo HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, con el que actualmente se maneja toda la comunicación a través del Internet que nosotros conocemos. La WWW hace uso del protocolo HTTP y es por ese protocolo y por su configuración y por todo lo que representa y todo cómo se maneja que nosotros podemos hacer una comunicación vía Google Meet, podemos mandar un correo, podemos mandar un archivo, es todo mediante el protocolo HTTP. Entonces, también existen, por ejemplo, protocolos, por ejemplo, del POP3 o IMAP para protocolos de correos electrónicos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a nivel de transferencia de información, toda esa información viaja a través de esas 7 capas. Por ahí el maestro Castillo siempre hace el chiste de que hay una capa 8 que es la capa del usuario, ¿no? Y cuando la capa 8 falla, pues todo falla, ¿no? Ese chiste lo va a repetir, seguramente se los va a contar en muy seguidas ocasiones. Pero es divertido. Entonces, ¿cómo se vería realmente de una manera más fácil de entender? Esta imagen se las voy a dejar también lista por ahí, en las diapositivas. Ahora vamos a ver que la capa física está hasta abajo, no hasta arriba. Y vean cómo es que funciona, ¿no? La capa física 1, aquí tenemos la capa 2, el enlace de datos, ya sea a través de nuestro router o por ahí luego la conexión en la red, a través de los dispositivos en red local, la capa de transporte, cómo es que se va a comunicar, la capa de sesión de punto A a punto B, la capa de presentación, cómo es que se va a gestionar, la capa 7, que es cómo se va a presentar, ¿no? Todo ese tipo todas estas capas, yo nada más se las muestro como parte del temario, pero normalmente es en la materia de redes donde se especifica punto a punto qué es lo que pasa, cómo es que se comunica de las 6 a las 7, de las 5 a las 6, ¿no? Y viceversa, porque si ustedes meten información de punto A, tiene que viajar por estas 7 capas y para llegar a punto B tiene que pasar de manera inversa, ¿no? Entonces por ahí pues lo van a tener que revisar. Para la siguiente clase, muchachos, vamos a ver los últimos temas. Tienen ahí una evidencia para el 15 de... ¿El 15? El 15, 15, el 15. Hoy es 15, ¿verdad? Hoy es 15. Sí, profe. A ver, denme un momentito. Sí, profe. Sí, para el 15. Les voy a mandar ahí toda la información. Por ahí me van a tener que investigar un poquito extra para realizar su evidencia. Y de todos modos los vamos a ver la siguiente semana para continuar con los temas. Y ya para la siguiente semana, sin falta, vamos a ver programación. De una vez, si alguien todavía no lo tiene, descargue Node.js en la versión LTS, por favor, desde el sitio oficial. ¿Sale?